hablar del tema de infraestructura. Queríamos saber, por ejemplo, tal vez desmenuzar algunos casos concretos. ¿Los estadios son propiedad de los clubes o son propiedad del municipio o son del gobierno nacional? ¿Cómo se maneja esto? Y también de la calidad de esos estadios para la práctica del fútbol. Así que, Marcela, todo suyo el micrófono y entramos en una etapa de conversación sobre este tema de infraestructura. Ya cuando desmenuzan el tema así, qué pena, nuestro fútbol. No, miren, una de las situaciones más complicadas que tiene el fútbol de Guatemala, creo yo que pasa por la infraestructura. ¿Por qué? Por el punto que decías, José, de primero, no todos los equipos tienen sus propios estadios, o sea, son muy pocos los equipos que cuentan con su estadio propio. Número uno. Número dos, normalmente los estadios son propiedades de la municipalidad, o sea, como que el gobierno del lugar de donde es el equipo. Y no siempre está dada como que el derecho total a cada equipo de poder manejar el estadio. Por ejemplo, hay un estadio que les voy a poner un ejemplo cerca de acá de Guatemala, que es el de Misco, que el año pasado estuvo en Liga Nacional y hoy está en Primera División. Sí ha pasado casos que, por ejemplo, el estadio de Misco pertenece a la MUNI, entonces termina el partido de fútbol o terminan ellos de entrenar y media hora después están escuelas municipales, niños, niñas jugando fútbol, ¿verdad? O que se lo alquilaron a la liga de veteranos, a la liga de jóvenes de ahí. Entonces, no, el estadio no es propiedad completa del club como tal. Hay otros estadios que sí, por ejemplo, que sí son municipales, pero que la municipalidad lo que hace es que viene y le dice, bueno, va a agarrar el estadio y tú lo administras. Y ya es el estadio quien agarra, perdón, el equipo quien Lo agarra que, la propiedad del estadio. Pero, por ejemplo, si no nos vamos tan lejos y equipos que normalmente se conocen en Centroamérica, Comunicaciones, que es el segundo más ganador de títulos, no tiene un estadio propio, por ejemplo. Normalmente alquilan estadios, alquilan el Doroteo Guamuch, en su tiempo alquilaban el Cementos Progreso, que pertenecía a esa marca, y no han hecho nada por construir su propio estadio. Por ejemplo, Municipal sí tiene su estadio. Municipal es el único club en Guatemala que tiene su estadio y tiene un centro de alto rendimiento, que no quedan cerca, pero lo tiene, o sea, escuelas de fútbol, escuelas de jóvenes, perdón, fuerzas básicas, y todo van ahora fútbol femenino, van al centro de alto rendimiento y Municipal tiene su estadio, que es conocido como el Trébol, propio y es donde lo tiene. De ahí nos vamos, por ejemplo, haciendo un repaso en Liga Nacional. Santa Lucía Cotzumalguapa tiene su estadio, Iztapa tiene su estadio, pero ambos son municipales. Malacateco tiene su estadio, pero es municipal. Eh, Xelajú tiene su estadio, el Xelajú sí tiene su estadio propio, que es el Mario Camposeco. Eh, y así Guastatoya tiene su estadio, pero también es administrado por la municipalidad. Entonces, ya, luego cuando nos vamos a infraestructura, o sea, son cosas muy básicas. Acá hace unos años empezaron con la maravilla de que se estaban arreglando los camerinos, por ejemplo, y uno ve eso en cualquier estadio de otro lado. Yo he visto imágenes en Costa Rica y es algo que es básico y es primordial en los estadios. Acá en Guatemala hasta hace unos años empezó a hacer que el jugador tuviera su cubículo propio, hasta con su foto, ¿verdad? Eso que uno miraba solo en la tele en otros países. Y creo yo que esas deficiencias son muy marcadas y la infraestructura es una de las situaciones como más deficientes que tiene nuestro fútbol. Yo he visto, por ejemplo, que, bueno, sí es un común denominador en Centroamérica, digamos, obviamente que en la mayoría de los equipos no son dueños de sus estadios, cual, digamos, de alguna otra manera es entendible en el sentido de que mantener una infraestructura deportiva es bastante costosa, ¿verdad? Y el fútbol en este momento tampoco es, digamos, genera tanto para muchos equipos. Sin embargo, yo tengo una duda, por ejemplo, en este tipo de equipos, es una pregunta, que rentan, digamos que sus estadios son municipales, ellos tienen algún convenio, por ejemplo, digamos, de decir, bueno, eh,
tenemos un convenio por 5 años de uso, aunque la municipalidad lo rente, porque la cancha es sintética, le podemos sacar jugo al préstamo, o ellos alquilan, o sea, día a día, o sea, o de la noche a la mañana el municipio puede decir, hoy no te voy a alquilar el estadio, y se puede dar esos casos, o ya generan, digamos, contratos prolongados por el tiempo, donde ellos pueden seguirlos utilizando. Normalmente lo que se hace es que si llegan a un convenio, no se firma, yo estoy casi segura que no se firma un convenio como tal entre municipalidad y equipo, porque acá en Guatemala pasa algo es un fenómeno muy natural de alguna manera en Guatemala, y es que los equipos de fútbol terminan siendo una plataforma política para los alcaldes de cada sector. ¿Qué es lo que pasa? Acá en Guatemala el equipo va bien y el alcalde lo está apoyando, entonces se asegura muchísimos votos y se asegura, o sea, mira, yo, el alcalde Marcela Morales, llevé a Equipito FC de primera Liga Mayor y todo el mundo quiere votar por Bueno, mí. ahí está el Y caso del mira lo que Guastatoya, hace. ¿no? El Guastatoya ha sido apoyado por el alcalde, por ejemplo. Por ejemplo, el alcalde, el famoso Congo Orellana, que es el alcalde de Guastatoya, es el aficionado más famoso de Guastatoya, porque él es uno de los que ya tomó al equipo ya formadito, porque fue la plataforma política del alcalde anterior a él, y como era de la municipalidad, cuando él tomó la municipalidad, él dijo, bueno, me dan el equipo porque él sabía la importancia que tenía el equipo, y entonces él ya lo agarra. Entonces, eso pasa en la mayoría, por eso los equipos de acá de Guatemala normalmente tienen el nombre del municipio o del departamento al que representan. Entonces, sí se hace ese tipo de convenios. Les doy un ejemplo. Yo trabajo en Claro Sports y veo toda la producción de los partidos, y la semana antepasada nos tocaba ver a Quiché FC, que es un equipo de primera división, que es como nuestra segunda división, y yo necesitaba que Quiché jugara jueves. Entonces yo le hablo a Quiché y le digo, mire Quiché, necesito que juegue jueves, no necesito que juegue miércoles. Y la respuesta de Quiché es una hoja membretada de la municipalidad en donde me dice, mire, no le puedo dar el estadio jueves porque como normalmente Quiché juega miércoles, yo ya le arrendé el estadio al sector, ¿va? Y yo así como, Dios, o sea, entonces pasan ese tipo de cosas como tú preguntabas, Randall, o sea, sí hay momentos en los que la municipalidad sí le dice a los equipos, mira, o sea, hoy no te puedo dar, pero normalmente sí somos muy tradicionales en fechas y somos muy tradicionales en días de juego, en horarios de juego, que eso es otra cosa que ha revolucionado mucho la televisión acá en Guatemala. Nosotros hace 5 años, o sea, solo la televisión nacional, que es la que le llamamos nosotros, o sea, solo canales locales, transmitían el fútbol de Guatemala. Y nosotros teníamos 6 partidos en la jornada y normalmente cuando iba bien al fútbol de Guatemala habían 3 en pantalla. Uno de comunicaciones, un municipal y alguien por ahí, a veces Shela, por ahí otro equipo que estuviera funcionando. Cuando vienen ya la televisora, por ejemplo, Tigo, luego aparece la televisora de Claro, entonces ya se vuelven 3 televisoras y que adquieren los derechos de los equipos. Y lo que más cuesta, por ejemplo, es decirle al equipo, mire, usted normalmente todos jugaban domingo a las 11. Entonces decirle al equipo, mira, ya no puedes jugar domingo a las 11 porque no, o sea, mercadológicamente no queda, hay que distribuir y todas las demás cosas. Entonces, al final, ese tipo de situaciones están tan arraigadas en nuestro fútbol que nos ha costado bastante. Entonces, y lo mismo de la municipalidad, ¿por qué? Porque a veces le estaban acostumbrados a que va la muni, va yo te voy a dar el estadio los domingos a las 11 porque a esa hora jugas, pero se encargaban de tener ocupado el resto para sacarle algo al estadio. Incluso, bueno, de buena fuente he conocido que hay algunos, digamos, la gente relacionada con la parte municipal que tienen bastante poder dentro de los equipos. O sea, me refiero al punto de que tal jugador tiene que ser titular y el entrenador ahí tiene que ver si toma
el consejo o probablemente perderá su trabajo rápidamente. Pero sí, sí he escuchado temas de eso. Marcel, le quería... Ellos se Ujú. vuelven, perdón, Jonathan, ellos se vuelven como parte de la directiva. Entonces ellos creen que al ser parte de la directiva, ellos tienen todo el derecho del universo de decirle al entrenador, mira, poneme a tal jugador. Le iba a consultar, bueno, ya usted nos dio yo creo que una imagen bastante clara de lo que es la infraestructura de los clubes, pero yo quería preguntarle un poco acerca de la federación, digamos, cómo es el complejo de entrenamiento que tiene la Federación de Fútbol de Guatemala para las elecciones. ¿Qué tal está ese tema por ahí? Miren, el complejo, el proyecto Gol, que es como se le llama acá en Guatemala, está situado en zona 15, es un sector bastante de clase alta acá en Guatemala, gente pudiente es la que puede vivir por ahí, porque ya son alquileres en dólares, por ejemplo, alquileres caros los que son por ahí. Ahí está Proyecto Gol, tiene más o menos 4 canchas, una sintética y las otras son pasto natural. Tiene un proyecto donde duermen los jugadores cuando son convocados. Incluso Proyecto Gol en su momento cuando equipos del interior tienen partidos importantes y necesitan hospedar, se les da la oportunidad a esos equipos acá. No es un complejo malo, pero sí considero que es un complejo que podría ser mejor. Es de los mejores que tenemos, no hay otro acá así, igual en Guatemala no hay, ni siquiera el que tiene municipal, que es muy bonito, también es muy grande, pero no llega a lo que es Proyecto Gol. Eh, Tengo entendido que este año el presidente de la FEDEFUT, Gerardo Páez, estaba buscando arrendar, porque hay un punto importante en donde está el Proyecto Gol, eh, como que ese sector lo alquiló CDAG, que es nuestra Confederación Autónoma de Deporte en Guatemala, para como que para todos los deportes. Entonces, por ejemplo, Proyecto Gol está del lado derecho, un ejemplo, del lado izquierdo está pentatlón moderno, está natación, está softball, está béisbol. Entonces, todo el sector alrededor de Proyecto Gol ya está con una Una ciudad federación. deportiva, prácticamente. Básicamente, entonces, acá en Guatemala quieren o han buscado agrandar Proyecto Gol. Entonces, lo más complicado es buscar un lugar cerca de Proyecto Gol para no tener que tener una base acá y otro lado en otra, lejos otro pedazo, ¿verdad? Para que no estuviera partido en dos. Y tengo entendido que ya estaba en ese proceso para poder agrandarlo un poco más, porque es bastante básico lo que les decía. Si no me recuerdo mal, son 4 canchas, un lugar de habitacional para donde dormir y las oficinas de los administrativos. Marcela, un par de cositas. Bueno, en el caso de Costa Rica, que es donde somos nosotros, pasa también eso, lo del estadio municipal, administrado por la municipalidad y se lo cede ya sea por tiempo completo o algunos tiempos en la semana para el uso de los clubes, ¿verdad? Pero también hay otros usos. Por ejemplo, acá donde vivimos en San Carlos, hay alquiler del estadio a particulares que quieran jugar ahí entre semana, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo analiza usted ese modelo? Digamos, ¿esto beneficia al fútbol? Porque cuando usted me decía, no, es que la mayoría de clubes tienen el nombre de la comunidad, bueno, eso quizá podríamos verlo como algo importante en el tema de identidad de la afición local respecto al club, ¿verdad? Pero tal vez, ¿cómo lo ven allá? ¿Es positivo esto de que los clubes tengan esa alianza con los gobiernos locales? Miren, yo considero que es una como arma de dos filos. Yo siempre he dicho, porque al final, políticamente hablando, se utilizan los equipos para ser esas herramientas políticas de llegar al poder. Entonces yo a veces lo he dicho y yo decía, ay, yo prefiero que gasten los recursos de la MUNI en un equipo de fútbol a que se lo robe el alcalde, por ejemplo. Entonces es como una doble vía porque mucha gente te dice, ¿por qué va a ir recurso de la municipalidad a un equipo de fútbol si se puede implementar en otras cosas? Entonces, creo que es mucha perspectiva desde dónde viene, porque al final sí hay gente que sí se identifica con el club y sí hay gente que, o sea, sí el departamento o el municipio se vuelve una locura cuando su club le va bien y está el apoyo y todo,
pero también es una parte de a la gente que le gusta el deporte, que le gusta el fútbol, casi nunca es al 100%. Entonces, yo creo que por una parte han sido cosas buenas, pero por otra parte no, porque por ejemplo se da un fenómeno, ahorita que hablamos de eso, acá en Guatemala hace unos 7 años tal vez, había un equipo, no sé si alguna vez lo escucharon, que se llamaba Halcones de la Mesilla. Ese equipo era de la frontera de Guatemala con México. Yo tuve la oportunidad, no conocí el estadio como tal, pero de pasar enfrente del estadio, y el estadio estaba dentro de una calle, y a ese estadio siempre llegaban, exagerando, 200 personas. Y era un lugar de bastante flujo de gente, de comercio y de muchas cosas, pero el lugar nunca tuvo identificación, o sea, la gente no se identificaba al final con el equipo. Entonces, Halcón, así llegara, porque aquí pasa otra cosa, Municipal y Comunicaciones son los más importantes de Guatemala, los más famosos, y yo tal vez le voy a, por ejemplo, a Coatepeque, yo le voy a Coatepeque, pero cuando viene Municipal o viene Comunicaciones, yo antes fui crema o antes fui rojo. Sí, el Entonces, fenómeno de la doble camiseta que llaman. ajá, yo Pasa voy aquí a ver a también. Coatepeque, Pasa en pero todo el yo soy mundo. crema, ¿verdad? Entonces, eso. Y sí pasa, o sea, sí nos ha pasado que hay equipos de acá, de las comunas, que no se identifican con los mismos lugares, entonces no tienen una afición Entonces, total. es lo que me llama a mí la atención. Entonces, ¿dónde hay tanto poder político, por ejemplo, de los alcaldes, invertir en equipos que realmente la gente no son aficionados a esos equipos? Porque, por ejemplo, son de comunicaciones o son de municipal, ¿verdad? Llamémoslo así, que son digamos, los dos grandes como decir aquí en Costa Rica, Saprissa y la Liga, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, digamos, ¿cómo logran un alcalde invertir su dinero o por lo menos su imagen en un equipo donde realmente no tiene aficionados? Eso es una de las cuestiones que me llama profundamente la atención, porque, por ejemplo, si estoy invirtiendo en municipal o estoy invirtiendo en comunicaciones, uno dice, sí, son los equipos más populares. Y otra cosa, que es simpático, digamos, que los clubes son plataformas políticas y sus estadios lo son, pero no invierten en sus estadios también, porque entonces uno podría pensar y decir, mira, bueno, tienen el estadio en condiciones bien bonitas, por ejemplo, con buenos servicios de restaurantes cerca y toda la cuestión, entonces la gente va a hacer uso del estadio, entonces de alguna manera va a relacionar que esa calidad del estadio va ligada a una adecuada gestión política, pero aún así apoyan al equipo, pero los estadios los siguen dejando a la deriva, es lo que a mí me llama mucho la atención como comentario, ¿verdad? No, y eso es bien, o sea, todo lo que decís tenés toda la razón, porque yo siempre lo he pensado, yo he tenido la oportunidad de viajar fuera de Guatemala y en mi pasión por el fútbol, al lugar que yo viajo he tratado de ir a conocer estadios. Y cuando uno conoce, por ejemplo, estadios fuera de Guatemala, eh, dice uno, no, o sea, estamos tan lejos de un avance y que uno se queda así como, ay, qué Por triste. ejemplo, yo, en mi opinión personal, el Municipal es uno de los equipos más grandes de Centroamérica, por ejemplo. Y si usted ve el palmarés, creo que es el cuarto equipo con más títulos internacionales en Centroamérica, después de Saprissa, Olimpia y Abuela, si no me equivoco. Es Municipal el que sigue. Yo he visto el estado municipal y uno aplaude el esfuerzo, pero creo que el Municipal debería tener un mejor estadio, por ejemplo, para la envergadura de un club de esa categoría, por ejemplo. Lo mismo que he dicho yo al Maratón en Honduras, por ejemplo, que tiene su propio estadio, pero entonces uno dice, digamos, y eso pasa en todo Centroamérica, por ejemplo. No, y por ejemplo, el estadio municipal, yo tuve la oportunidad, sí, en mi YouTube está colgado bajo mi nombre, de hacer un tour que me dio como la oportunidad el gerente municipal de hacer un pequeño tour, porque yo recuerdo que yo viajé, por ejemplo, voy a hacer un salto así de calidad demasiado, pero viajé a Argentina y fui a conocer el Monumental. Y el tour por el Monumental es una cosa Es impresionante monumental. porque es el Monumental, y luego el tour del Monumental es de historia
social y de historia futbolística cuando uno va conociendo. Es una cosa impresionante. Pero digamos, luego uno pasa a conocer los camerinos y esa experiencia de estar en el camerino. Y entonces terminas el tour y terminas en una cafetería en donde la cafetería puedes pedir tu café y la platería es con el escudo de River, por ejemplo, cosas así. Y luego, pum, terminas en la tienda. Cuando uno llega a la tienda, después de ese tour que uno hizo, Ya quiere lo que uno comprar todo. quiere es comprar todo lo que está Sí. ahí. Si Ajá. se lleva Gallardo, se lo lleva también. Sí, eso, de ahí todo. Entonces, yo veía ese nivel de marketing y ese nivel de alcance. Mm, Acá en Guatemala, por ejemplo, no existe nadie que te dé un tour en un estadio. Entonces, yo le decía al gerente municipal, mire, yo quiero hacer un tour en el Trébol porque lo habían empezado a arreglar y todo. Y entonces hice un pequeño video en un tour en el Trébol que está en mi YouTube y a veces me da risa porque hay gente que todavía me comenta como no puede ser que Municipal tenga ese estadio tan pequeño. Aparte el lugar del... A mí me gusta mucho el Trébol porque es como chiquito y como acogedor, pero si ya nos vamos al nivel de que es Municipal, el equipo más ganador de títulos de Guatemala, lo que tú decías de Centroamérica, primero está en una zona roja, que es una zona peligrosa en Guatemala, no cualquiera se atreve a ir a ese estadio. La gente antes de que Municipal regresara al Trébol y lo empezara a arreglar, tú ibas a ese estadio con la idea de dejar tu carro lo más lejos posible, porque seguramente te iban a quebrar los vidrios o te iban a robar algo. Entonces, desde que Municipal logró abrir un pequeño espacio de parqueo, ya la gente ya podía ir más tranquila al estadio, que es otra cosa que, por ejemplo, en Guatemala no tenemos y que es impresionante, por ejemplo, cuando también tengo la oportunidad de que conocí el estadio de el San Siro, y yo o sea, era tan impresionante que tú te subes al tren y vas directo a la estación San Siro, o sea, vas en el recorrido completo y cuando, o sea, no hay pierde, bajas y es como, ok, llegué a la estación San no hay Siro, que preocuparse por el carro ni nada. no tienes Exactamente. que preocuparte por nada, bajas del lugar, subes las gradas y ahí está el San Siro. Entonces, la accesibilidad a los estadios es otra cosa impresionante que, por ejemplo, acá en Guatemala solo se tiene en el Doroteo Guamuch, que aún así es un poquito complicado porque no hay parqueos cercanos, muchos parqueos cercanos al Doroteo. Entonces, ese tipo de cosas sí nos afecta bastante porque o sea, yo siempre he pensado y yo siempre he dicho, la gente si se diera cuenta que haciendo bien las cosas ganara más dinero, creo que haría bien las cosas y no buscaría como robar, ¿verdad? Que es lo que normalmente es a lo que dicen acá en Guatemala. O sea, acá en Guatemala hay un estadio que se llama, que es el de Coatepeque, que se llama Estadio Israel Barrios, no sé si lo han oído, Guatemala jugó ahí, que es uno de los mejores estadios que tiene Guatemala, está a mínimo 4 horas de la capital, pero ese estadio lo construyó el señor que se llama Israel Barrios, que es un señor muy conocido en Coatepeque y que él ha buscado y sus negocios dan para que él construya un estadio. Y es uno de los mejores estadios que hay en Guatemala, pero es un estadio que finalmente está en un lugar a 4 horas de la capital que lo utiliza un equipo que está en primera división de Guatemala, en la segunda normal, y no hay un equipo de Liga Nacional, por ejemplo, que tenga una infraestructura de ese nivel. Tenemos en pantalla, Marcela, el estadio Verapaz, el estadio del Cobán Imperial. Una toma desde arriba impresionante. ¿Qué nos puede decir usted de ese estadio que ha sido, bueno, de hecho la foto era de ESPN, que ha sido, digamos, reconocido a nivel internacional, ¿verdad? Por su belleza y por su particularidad. Tal vez que nos comente un poquito de ese estadio. Miren, el José Ángel Rossi o el Verapaz, yo creo que lo impresionante del estadio es que todo el alrededor es bosque. Entonces, ustedes para o sea, solo hay un pedazo donde caen, exagerando, unas 200 personas sentadas en gradas y el resto del estadio es en una colina, son colinas. Y ahí es donde la gente se va a sentar, lleva su nylon, lleva su chamarrita, lleva Es un su... picnic. Básicamente vas a hacer un picnic al estadio.
Lo impresionante de ese estadio, yo tuve la oportunidad de conocerlo en la semifinal de Cobán contra Malacateco. Es que el estadio se topa, o sea, se topa y está toda la orilla de la colina y la montaña completa llena de gente. Entonces lo hace como muy colorido, lo hace como muy coloquial, incluso le han llamado el ecológico de Centroamérica, creo yo Pero que le para dicen. esa parte de la ladera, digamos, del bosque, ahí cómo se accesa, digamos, hay un punto de entrada o pueden entrar de diferentes puntos. ¿Hay que pagar o cómo es la cosa por ahí? Sí, se paga una entrada, pagas tu entrada para entrar, pero va solo una, vas directo, o sea, sí hay solo una entrada, digamos, y ya la gente empieza a dividirse por la colina. Y tenés que, o sea, ahí no puedes ir como que muy incómodo, hay que llevar tenis, botas, jeans, Y, cua- porque y cuando, y cu- básicamente vas a subir una montaña, incluso eh, para estar sentado, o sea, puede ser muy bonito y todo. Yo a veces siento que también romantizamos haces senderismo y ves un partido de fútbol, pero ¿cómo hace acá, entonces cuando exacto. llueve? Entonces nadie va al estadio, porque se No, imagino que es un normalmente barrial. no, porque es un lodazal Ujú. impresionante. Sí, Y hacen es autocross. parte de la complicación. Bueno, ahí dejamos el tema de la infraestructura, No, Marcela. pero José, eso que yo dijo Marcela es que pensé que Jonathan iba a comentar, ha viajado mucho a Europa, en eso estamos cortos en Centroamérica en general, no solo en Guatemala, el mostrarle a la gente ir al estadio como una experiencia. Y Ujú. digamos, ya bien o mal, aunque sea rústico y todo, ya ir a este estadio en La Paz ya es una experiencia, por ejemplo, y usted va con su familia y se tira y se come un sandwichito y toda la cuestión ahí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo un día estuve viendo un reportaje sobre cómo la Juventus creció cuando hizo su propio estadio, porque la gente, digamos, no solamente va a ver el partido, o sea, se toma un fresquito en un barcito de ahí, o hay un montón de cuestiones alrededor, o uno ve, por ejemplo, los equipos de fútbol profesional en Estados Unidos, cómo ir al estadio es más allá que ir a ver un partido de fútbol. O inclusive si vas con alguien que no le gusta el fútbol, puedes ir a ver las tiendas de ropa y toda la cuestión que hay ahí. Y eso nos ha faltado todavía en Centroamérica y yo creo que en Guatemala está igual. Sí, de Eh, hecho, aquí en Costa Rica no hay tampoco, digamos, un tour dentro del estadio, ningún equipo lo tiene. O sea, si la prensa, usted como prensa entra y ve el museo del club, pero digamos, al público no está abierto y ni siquiera el Estadio Nacional, eso aquí no se tiene. Incluso hay estadios que ni siquiera tienen una fachada, usted sabe, ahora Marcela lo mencionaba, pero eso le pasa a cualquier futbolero. Usted va a cualquier país y lo primero que quiere es ir a ver algún estadio y tomarse una Ujú. foto ahí, aunque sea afuera, y que tenga unas letras ahí bonito que diga estadio Sí, tal y tal. actual. Ujú. Algunos estadios ni siquiera tienen No. eso. Y eso es, ahora que Randall hablaba del tema de los alcaldes, eso es la vitrina para todo el país y todo el mundo, digamos, el estadio de fútbol que esté bien. Le iba a consultar nada más, por ejemplo, ¿cuánto se tarda para llegar a Iztapa, ahora que Iztapa está en semifinales, desde Ciudad de Guatemala? Desde Ciudad de Guatemala a Iztapa son más o menos 2 horas, Ah, dos bueno, horas. no es tanto, no es tanto, se llega rápido, pensé que era más. Y es zona de playa, ¿no? Zona No, sí, es zona de playa, es una del sector de playa de las como más privado, porque Iztapa es como más para ir a alquilar una tu casa de verano, no es como el puerto de San José, no sé si lo han oído, que acá en Guatemala el puerto de San José es como la playa pública, donde uno sí puede accesar a la playa un poco más rápido. Iztapa es un sector más pesquero y más exclusivo en ese asunto de una tu casa para ir a vacacionar.